La bienvenida en esta mañana a Rebeca Mendoza Jasey, quien está con nosotros como todas las semanas, y vamos a platicar de un tema que justamente nos pidió uno de los radioescuchas, que es el tema de la violencia. ¿Qué está pasando en Querétaro con el tema de la violencia? Veíamos ahí varios videos de personas pues que se bajan de sus automóviles y fuera de sí salen a golpear a otras personas, pero esto se está repitiendo. Algunos le decían, bueno, es el tema de 5 de febrero, pero no solamente es 5 de febrero, es en muchos otros puntos y no es algo tan reciente tampoco. Rebeca, ¿cómo estás? Así es, Alfredo, muy buenos días al teleauditorio y a los radioescucha. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la violencia, que está íntimamente relacionado con el consumo nocivo del alcohol y sobre todo con el consumo de sustancias ilícitas. Definitivamente la violencia tiene que ver con el tema de prevención y tratamiento de las adicciones. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso de la fuerza física e inclusive del poder para cometer cualquier tipo de daño. Y al referirnos a cualquier tipo de daño nos referimos no solo al psicológico, al físico, que dentro del físico, bueno, están las propias lesiones, están los homicidios. También es importante hacer ver que el tema de la violencia no es un concepto nuevo. Se calcula más o menos que se da a conocer ya lo que es la palabra de violencia desde la época del Paleolítico. En concreto estamos hablando 13,000 años antes de nuestra era y los vestigios indican que esto se da en el Oriente. Ahora bien, en la época actual, violencia, bueno, se considera lo que es el racismo, la discriminación, inclusive el acoso, lo que es el homicidio, el infanticidio, el feminicidio. También se considera violencia, la violencia intrafamiliar, todo tipo de violencia psicológica, lo que es la violencia sexual. ¿Por qué no decirlo? Las mutilaciones también son considerados un tipo de violencia y sobre todo un tema que siempre ha dolido mucho en nuestro país, que son las desapariciones. El tema de las desapariciones también está considerado como un tema de violencia. ¿Qué causa la violencia en nuestro país? Bueno, principalmente son 3 factores. El primero tiene que ver con la corrupción, el segundo la impunidad y el tercero tiene que ver con temas económicos. Es decir, cuando falta recurso económico, cuando el recurso económico en casa no es suficiente, por supuesto son focos rojos para que se propicie cualquier tipo de violencia en el hogar, en los trabajos o por consiguiente, ¿por qué no decirlo?, en la sociedad. ¿Qué causa la violencia en la sociedad? ¿Qué causa la violencia en la comunidad? Bueno, estamos hablando que las personas son violentas en la sociedad porque traen mucha frustración, traen mucha ira y también, ¿por qué no decirlo?, falta adhesión social y sobre todo hay malas relaciones con la comunidad. Estos son los factores que se identifican el por qué una persona es violenta socialmente. Hablando en general de la violencia desde el punto de vista mental, ¿por qué hay violencia? Bueno, de entrada estamos hablando que una persona violenta, en cualquier término, es una persona que tiene problemas de salud mental, definitivamente. Estamos hablando que también esta violencia se debe porque seguramente hay un historial de violencia también desde su infancia. Es decir, estamos hablando que hay un historial de maltrato. Y también, bueno, puede haber violencia porque estandarizan la violencia como un concepto normal en la vida diaria. Hay un estudio muy interesante en los sicarios que están en las cárceles, donde les preguntan por qué dedicarse a ser sicarios, por qué no otras actividades, por qué en particular el ser sicarios. Y todos en su momento de lo más normal argumentaron que es lo que ellos vieron desde casa. Ellos estaban acostumbrados a la violencia, ellos estandarizaron la violencia. México ocupa el 7º lugar en el país más violento en el mundo. Sin embargo, en los países de América Latina y el Caribe ocupa el 2º lugar. Es decir, después de Brasil, ocupamos el 2º lugar en violencia. ¿Cuál es el tipo de violencia que más se lleva a cabo lamentablemente en nuestro país? Bueno, es la violencia física con el 18%. Posteriormente le sigue la violencia sexual con el 14%. ¿Cómo
¿Cómo prevenir la violencia? Bueno, para prevenir la violencia, lo ideal es educar a las familias, educar a las comunidades, crear programas de intervención en niños, en adolescentes, en sociedad en general. También es importante reconocer las señales de violencia. Si no se reconocen las señales de violencia, pues obviamente no se puede trabajar en el tema. Y también es importante, y aquí sobre todo los radioescucha, el teleauditorio que nos está viendo, es importante exigir las respuestas y sobre todo los servicios en este tema. Se vienen campañas políticas, entonces es importante que le exijamos como sociedad a nuestros futuros aspirantes a cualquier cargo de elección popular que trate el tema de violencia y por consiguiente, obviamente, prevención y tratamiento de adicciones. ¿Cómo evitar la violencia? Bueno, la violencia se evita de entrada creando relaciones más sanas y sobre todo estables de padres a hijos o de cuidadores a hijos. Se tiene también que llevar a cabo habilidades para la vida en niños y adolescentes. Se tiene también que restringir el uso, no prohibir, restringir el uso y venta del alcohol y sobre todo el uso nocivo del alcohol, lo que conocemos como los borrachos. Es decir, lo ideal es evitar que cada vez que se beba, pues se embriague. Y por último, para prevenir la violencia, bueno, también se sugiere restringir el uso de armas de fuego, el uso de armas blancas y también llama la atención el uso de plaguicidas. ¿Por qué el uso de plaguicidas? Bueno, porque se ha visto que el uso de plaguicidas trae problemas al sistema nervioso central, afecta al sistema nervioso central, afecta al sistema inmunológico, crea cáncer y crea otro tipo de enfermedades. ¿Por qué tiene que ver esto en el tema de la violencia? Porque también un detonante para que haya violencia es padecer aspectos físicos múltiples. Y dentro de los aspectos físicos múltiples estamos hablando de enfermedades físicas, entre ellas como por ejemplo el padecer algún trastorno sexual, que también al final de cuentas estamos hablando de una enfermedad mental. Las personas inclusive que pueden tener alguna discapacidad física o psiquiátrica, por supuesto, son un foco rojo para poder ser violentos en algún momento de su vida. ¿Cuál es la reflexión el día de hoy? Bueno, no se debe de vangloriar el actual gobierno del Estado en que hoy hay menos pobres, porque lamentablemente, sí, según lo que aparece hoy en medios, hay menos pobres, pero hay más problemas de salud y en concreto más problemas de salud mental. Está comprobado que el desarrollo económico va ligado 100% al aumento en el consumo de sustancias, tanto legales como ilegales, sobre todo ilegales. Y bueno, si no se atienden los problemas de salud mental, si no se da respuesta a los problemas de la salud mental, a la prevención y al tratamiento de adicciones, pues obviamente cada vez lamentablemente va a haber más violencia en nuestro estado. Pero hay un dato que me señalaba, estamos en los primeros lugares de consumo de alcohol, de tabaco y ya llevamos varios años así. La ECOPRED desde el 2015, que es una encuesta de cohesión y adhesión social para prevenir la violencia. Y la ECOPRED da a conocer en el 2015 que Querétaro ocupamos el primer lugar en consumo de tabaco y de alcohol en jóvenes de 15 a 29 años. Es decir, ahí están nuestros futuros borrachos y, por qué no decirlo, los futuros adictos del Estado. No debiera de ser, pero lo es. Tenemos una triste realidad en nuestro Estado, que hay consumo de sustancias lícitas, en concreto el tabaco y el alcohol, en menores de edad, pero también de sustancias ilícitas. Y repito, está plenamente evidenciado que el consumo de sustancias es un detonante, es un foco rojo que lamentablemente fomenta la violencia. En concreto estamos hablando del uso nocivo del alcohol y el consumo de sustancias ilícitas. Entonces es muy lamentable ver cómo nuestra población en nuestro estado, que a partir de entre los 9 y 11 años ya están consumiendo sustancias, y cómo ver ya en la población adolescente mucha violencia. Entonces no tendríamos por qué asombrarnos si vemos a población adulta con focos rojos de violencia.
porque, repito, un detonante para la violencia, un generador de la violencia, definitivamente es el uso nocivo del alcohol y el consumo de sustancias ilícitas. Excelente, Rebeca. Pues muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, nos vemos primero Dios la siguiente semana. Buen inicio de semana. Y vamos a hablar del canasteo. Un tema también muy interesante en adicciones. Bueno, ya nos cuentas la próxima semana de qué se trata. Claro que sí. Gracias, Buen día. Alfredo. Bonito día.